a seguir entonces ahora la segunda ponencia de esta segunda mesa, que es con Concepción Tonda, que pues trata justamente un tema que me parece esencial en el trabajo que nos legó Bolívar Echeverría, y que hoy justamente estamos celebrando o rememorando, porque pues él nos dejó hace exactamente un año. Se trata, nos va a hablar Concepción, de teoría crítica de la cultura de Bolívar Echeverría. Escuchemos a Concepción. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. Me da mucho gusto estar participando en este homenaje, y creo que es muy importante compartir y discutir el pensamiento de Bolívar Echeverría. Bueno, mi tema es sobre la teoría de la cultura de Bolívar Echeverría. La teoría crítica de la cultura de Bolívar Echeverría comprende los siguientes aspectos en un avance de lo abstracto a lo concreto. En primer término, su definición del concepto de cultura, que fue el tema al que se refirió Jorge Veraza. En segundo término, su crítica de la cultura moderna, derivadas ambas del capítulo quinto del Capital, proceso de trabajo y proceso de valorización, que es el capítulo medular de esta obra. En tercer término, y sobre la base anterior, su crítica de las configuraciones o modalidades histórico-concretas de la cultura moderna, tipificadas en su teoría del cuádruple ethos. Me referiré en esta ocasión brevemente a su teoría del cuádruple ethos, en particular a los dos primeros ethos, al ethos barroco y al ethos realista. Para Bolívar Echeverría, la cultura moderna se caracteriza por su unidad y por su diversidad. Su unidad está dada por la contradicción que la constituye, por la contradicción entre su sentido positivo básico, como forma natural de la reproducción social, entre su valor de uso, y el sentido negativo, alienado, de su funcionamiento como proceso de valorización. Su diversidad está dada por las características peculiares de su desarrollo histórico. Digamos que, desde una perspectiva sincrónica, estructural, la cultura está constituida por la contradicción valor-valor de uso, y desde una perspectiva diacrónica, temporal, la cultura moderna está constituida por el conjunto de configuraciones históricas o momentos temporales y espaciales de su desarrollo. La teoría del cuádruple ethos de Bolívar Echeverría se refiere a los distintos momentos históricos de la modernidad, pero abordados desde una perspectiva crítica, como procesos histórico-concretos de subordinación de la vida social, del valor de uso o sentido cualitativo, positivo o transhistórico de la cultura, a su sentido negativo, alienado, la acumulación creciente de capital. Como proceso, por tanto, de enajenación y cosificación creciente de la subjetividad y de la objetividad sociales integrantes de la cultura. Este proceso de subordinación de la vida social, del proceso cíclico de reproducción social, producción-consumo, al capital, ocurre en dos niveles, formal y real. La subordinación formal refiere a la subordinación de la forma de las relaciones sociales reproductivas a la acumulación capitalista, a esta finalidad exterior ajena a ellas mismas. De manera que la forma de organización del trabajo social, de la praxis social en su conjunto, se da de manera creciente en función de la acumulación de plusvalor, no en función de la satisfacción de las necesidades de los sujetos y del desarrollo de sus capacidades. Se trata aquí de la subordinación de la organización y del sentido de las relaciones sociales reproductivas de todo tipo, económicas, educativas, artísticas, políticas, etc. La subordinación real refiere a la subordinación al capital
del contenido material mismo del proceso reproductivo, de la praxis social, la subordinación de la materialidad objetiva y subjetiva de la praxis, de la riqueza objetiva de los bienes y de la riqueza subjetiva del cuerpo y de la psicología, de la emocionalidad de los sujetos sociales. Estos conceptos son definidos por Marx, estos conceptos de subordinación formal y subordinación real, son definidos por Marx en su conocido capítulo sexto inédito del Capital. Bolívar Echeverría los desarrolla haciéndolos extensivos al análisis crítico de la praxis social en su conjunto, en todas sus formas. La lectura y el creativo desarrollo del discurso de Marx que propone Bolívar Echeverría rechaza la perspectiva economicista y apunta a la crítica total de la sociedad capitalista. Muestra en este sentido la continuidad entre el proyecto crítico del joven Marx y del joven Engels y el del Marx maduro del Capital. Muestra que el sentido de la obra de ambos autores es la superación práctica de la enajenación y de la cosificación capitalistas, la abolición teórico-práctica de la subordinación de la vida social al capital en todas sus dimensiones y elementos constitutivos. Cabe señalar aquí la importancia del desarrollo del concepto crítico de subordinación real del consumo al capital, realizado por Jorge Veraza, siguiendo la propuesta metodológica de Bolívar Echeverría. Pues bien, la teoría del cuádruple ethos de la modernidad de Bolívar Echeverría unifica las perspectivas sincrónica y diacrónica. Aborda la contradicción constitutiva de la cultura moderna en su desarrollo histórico concreto, en sus sucesivos momentos históricos. El concepto de ethos histórico, en general, hace referencia al comportamiento social predominante en un momento histórico y en un espacio geográfico determinados. Hace referencia a la necesaria comprensión histórica de la subjetividad. El término ethos combina, nos dice Bolívar Echeverría, el significado defensivo pasivo de morada o abrigo, refugio, con el significado ofensivo activo de arma. La subjetividad está determinada por la historia y determina a la historia. Como proyecto de construcción de una morada, el ethos histórico puede ser visto como todo un principio de organización de la vida social y de construcción del mundo de la vida, nos dice Bolívar Echeverría. El concepto de ethos histórico refiere, pues, la dimensión histórico concreta de la cultura, la determinación histórica específica del proyecto totalizador o dominante de la vida social, al valor de uso social global en su sentido histórico específico. La función política de este concepto consiste, nos dice Bolívar Echeverría, en que entrega a la sociedad para su transformación. Puede ayudar a pensar una concretización histórica de la actividad cultural que se constituya libremente, sin recurrir a las determinaciones particulares de un sujeto sustancializado, la nación, Europa o el capital. Intentando ampliar la crítica de la economía política de Marx a la crítica de la cultura, Bolívar Echeverría propone el concepto de ethos histórico. A través de este concepto vincula la historia económica con la historia de la cultura, considerando que transcurren unitariamente. El concepto de ethos histórico ubica acertadamente la reflexión de la cultura en una perspectiva existencial centrada en el sujeto como creador de mundos, perspectiva que involucra la dimensión psicológica, emocional de los sujetos sociales. El sujeto de la sociedad moderna está constituido por la relación contradictoria entre la forma natural, positiva de su reproducción social y la forma de valorización del valor de este proceso. El sujeto social está determinado por esta contradicción, pero al mismo tiempo es él quien la determina en tanto factor central teleológico de la praxis social. Por ello, tiene la posibilidad ontológica de distanciarse críticamente frente a la subordinación de la subjetividad a la valorización del valor. Tiene la posibilidad de afirmar radicalmente la perspectiva del valor de uso, del desarrollo libre e ilimitado de la riqueza subjetiva, de la cultura, del bien común.
tiene la posibilidad de ir construyendo desde ahora una cultura no alienada, adecuada al desarrollo pleno, integral y armónico de los sujetos sociales entre sí y con la naturaleza. Desde una perspectiva diacrónica, temporal, Bolívar Echeverría parte en su teoría del cuádruple etos del momento histórico fundacional de la modernidad occidental y americana. Este momento es, desde la perspectiva de Bolívar Echeverría, un momento decisivo, de gran peso histórico en la conformación de la modernidad occidental y americana. Retomando a Brodel, Bolívar Echeverría establece una diferenciación entre el capitalismo mercantil del sur europeo, de la Europa mediterránea, Italia y el imperio mercantil ibérico de los siglos XV y XVI, y el capitalismo manufacturero impulsado en el norte europeo en el siglo XVI, Inglaterra por Francia, los Países Bajos, por Inglaterra, los Países Bajos y Francia. El capitalismo mercantil mediterráneo estuvo vinculado al catolicismo con su sede papal en Roma. El capitalismo manufacturero estuvo vinculado al movimiento cultural de la Reforma Protestante, particularmente en su versión calvinista. Se trata, nos dirá Bolívar Echeverría, de modernidades distintas. América Latina, colonizada por el imperio mercantil ibérico, pertenece al mundo católico de la Contrarreforma, movimiento cultural fuertemente promovido como defensa de la Iglesia Católica frente a la Reforma Protestante. La colonización de Norteamérica por parte de los franceses e ingleses a finales del siglo XVI está vinculada al protestantismo calvinista de la burguesía manufacturera. De este momento histórico fundacional de la modernidad europea y americana deriva Bolívar el etos barroco y el etos realista. El etos barroco corresponde al capitalismo mercantil y al catolicismo de la Contrarreforma. El etos realista corresponde originariamente al capitalismo manufacturero vinculado al calvinismo que culmina con la gran industria. Se trata, nos dice Bolívar, de dos etos polares derivados de dos vertientes distintas del desarrollo capitalista. América Latina se desarrollará dentro de la polaridad metrópoli-periferia que culmina con la polaridad entre América Latina y Norteamérica en el siglo XX. Polaridad tematizada por la teoría de la dependencia de Rui Mauro Marini, según la cual el polo metropolitano cumple la función de desarrollar las fuerzas productivas técnicas, la tecnología, y el polo dependiente es el proveedor de fuerza de trabajo sobreexplotada y de recursos naturales. El etos realista corresponde al comportamiento social que se identifica totalmente con el proceso de valorización, que ha interiorizado completamente el telos de la acumulación de capital, que se ha hecho uno con él, entregándole su psicología y su cuerpo. El etos barroco es el etos de mayor antigüedad y, en contraposición al etos realista, se identifica con el valor de uso, con el sentido positivo básico de la vida social, con el valor de uso que está sometido a la lógica abstracta del valor. El etos barroco es completamente opuesto al etos realista, nos dirá Bolívar. Se trata de los dos etos polares cargados, el uno hacia el valor de uso y el otro hacia el valor, respectivamente. En los siguientes etos, en el etos clásico y en el etos romántico, la contradicción valor-valor de uso tendrá un mayor juego, tendrá mayor equilibrio. El etos barroco, nos dice Bolívar Echeverría, puede reconstruir la vigencia del mundo cualitativo de la vida haciéndola vivible. Sigue ofreciéndose como una vía coherente para el cultivo de la singularidad concreta del modo propiamente humano de la vida, nos dirá Bolívar. Se trata de un etos predominante en la periferia del mundo moderno, en las regiones que viven una modernidad marginal, la miseria de la modernidad. La subordinación del proceso de reproducción social al capital no tiene, en el caso del etos barroco,
la fuerza que tiene en el caso del etos realista, en profundidad y en extensión. Es un proceso de subordinación mucho más débil, económica y culturalmente. Por ello, tiene mayores posibilidades de convertirse en un etos revolucionario que tenga como finalidad la liberación de la praxis social respecto del capital en todos y cada uno de sus elementos y en todas y cada una de sus formas, en vistas de la construcción, desde ahora, de un etos verdaderamente humano. Consecuentemente, los movimientos sociales y revolucionarios tendrán, en este caso, características culturales específicas, reivindicadoras de la lógica del valor de uso, del bien común. Nuestra modernidad en América Latina, nos dice Bolívar Echeverría, es fundacionalmente muy distinta de la que aparecerá en Europa del Norte y en Norteamérica. América Latina, catalogada como una región premoderna, fue la primera región moderna en el continente. Se trata de una modernidad muy distinta de la norteamericana, que se identifica plenamente con la lógica del capital, con el modo de vida norteamericano, por ejemplo. El etos barroco corresponde a los denominados pueblos testimonio en la tipificación de las configuraciones socioculturales del continente americano que realiza el sociólogo y antropólogo Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro nos dice: los pueblos testimonio designan a las poblaciones mexicanas, mesoamericanas y andinas, sobrevivientes de las antiguas y altas civilizaciones que se derrumbaron con la conquista emprendida por el imperio salvacionista mercantil ibérico, entrando en un proceso secular de aculturación y de reconstrucción étnica que todavía no se ha clausurado. Se trata de pueblos sometidos a un proceso de colonización exógena, de sometimiento de civilizaciones muy avanzadas sobre cuya estructura económica, política y religiosa se montan el conquistador y el evangelizador como nueva clase dominante. En oposición a estos, los pueblos trasplantados, es otro término de Darcy Ribeiro, de pueblos trasplantados, que están constituidos fundamentalmente por los angloamericanos, que corresponderían al etos realista en la tipificación de Bolívar Echeverría. Estos pueblos son el resultado de una colonización endógena, de proyectos tendientes a la autocolonización de nuevos territorios. En el caso de los pueblos testimonio, que son a los que pertenecemos nosotros, a los que corresponde el etos barroco, la españolización y el establecimiento de nuevas instituciones ordenadoras, el Estado y la Iglesia, jamás consiguieron erradicar el cúmulo de costumbres, creencias y valores del antiguo etos, todavía hoy sobreviviente en el modo de ser de sus pueblos modernos. Los indígenas, a pesar de la sojuzgación, no constituían una materia con la plasticidad deseada. En sus costumbres, creencias y gustos persistían esperanzas que a pesar de todas las presiones hacían cierta resistencia y que acabaron por incorporarse a la nueva configuración cultural. Lo que los pueblos testimonio tienen en común es el hecho de ser el resultado del encuentro, del mestizaje de dos culturas, la indígena y la europea, como del de haber participado del Fondo Cultural Ibérico y asimismo de haber sido sometidos a idénticas formas de integración socioeconómica. En cambio, los pueblos trasplantados, nos dice Darcy Ribeiro, contrastan con las demás configuraciones socioculturales de América por su perfil cultural europeo y por el carácter más maduramente capitalista de su economía, fundada en la tecnología industrial y en la incorporación de la mayoría de la población al sistema productivo y a la vida social, cultural y política de la nación. Bolívar Echeverría construye su teoría del cuádruple etos de la modernidad en debate con el sociólogo Max Weber. En su texto La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber plantea, retomando a Sombart, una conexión entre las sectas del protestantismo calvinista
y la mentalidad económica del capitalismo. Esta modernidad religiosa determinará la actividad económica capitalista. Generó una ética del trabajo y del ahorro que posibilitó la acumulación de capital, nos dice Weber. Weber ejemplificará esta ética retomando las máximas de Benjamin Franklin, padre fundador de la sociedad norteamericana que participó en la elaboración de la Constitución de 1787. En sus advertencias necesarias a quienes quieren ser ricos y en sus consejos a un joven comerciante, Benjamin Franklin expresa un misticismo empresarial, un verdadero ethos, nos dice Weber. Textualmente, Benjamin Franklin nos dice, en estas máximas, piensa que el tiempo es dinero, piensa que el crédito es dinero, piensa que el dinero es fértil y reproductible. El ethos realista se identifica, pues, con el mundo capitalista, considerado como el mejor de los mundos posibles, negando la posibilidad de un mundo alternativo. Niega la existencia de la contradicción valor-valor de uso. Bolívar Echeverría argumenta, cuestionando a Weber, que el ethos realista que Weber nos describe no fue siempre el dominante. Apareció tardíamente en la modernidad, aunque logró después constituirse en hegemónico. Bolívar Echeverría nos dice que a lo largo de la vida moderna el capitalismo ha presentado muy distintas formas o figuras de funcionamiento que no pueden ser consideradas en una sola línea, sino que difieren sustancialmente las unas de las otras y ofrecen modernidades de distinto orden, distintos tipos de capitalismo y de modernidad y distintos ethos o comportamientos sociales posibles. Weber parte de la idea de que el capitalismo es unilineal, tiene una historia única. Desde la perspectiva weberiana, el sometimiento del valor de uso por el valor resulta ser total, absoluto. Pero este sometimiento, nos dice Bolívar, no puede ser absoluto, es relativo, porque el valor de uso siempre estará ahí, de maneras más o menos subordinadas al valor, más o menos alienadas, por mayor o menor fuerza. A estas modalidades de alienación, de sometimiento, se refiere la tipificación de Bolívar. Se trata de modalidades de sometimiento y paralelamente de modalidades y posibilidades de liberación social. El grado de sometimiento del valor de uso por el valor es mayor en el caso del ethos realista y tiende a ser absoluto. Quisiera ser absoluto, según nos refiere Bolívar Echeverría, en sus claves para la comprensión de la cultura moderna norteamericana. Ahí le voy a dar.